Hay una palabra que quiero compartir con vosotros y quiero empezar leyendo en el capítulo 1 del libro de Hechos, leer los versículos 13 y 14. Y esta palabra viene unida al momento que hemos estado viviendo. Necesitamos su presencia. Y tenemos que saber aprovechar los momentos de su presencia y buscar su presencia también. Por eso yo he querido poner un título a este mensaje. Ese título es: necesitas tu aposento alto. Yo necesito el aposento alto. Yo necesito el aposento alto. Y yo he querido atreverme a decírtelo a ti. Por eso he puesto este título, este mensaje. Necesitas tu aposento alto. Dice así Hechos capítulo 1 versículo 13: y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María y con todos sus hermanos. Amén. Ciertamente el aposento alto era un lugar físico, pero también era un lugar espiritual. Era un lugar donde los discípulos vivieron momentos muy necesarios y poderosísimos con el Señor, momentos que edificaron sus vidas y edificaron la iglesia. Les hacía falta el aposento alto. Aquel aposento alto fue donde celebraron la última cena con el Señor. El mismo aposento alto fue donde se le apareció el Señor Jesús cuando estaban allí encerrados y recibieron la presencia en su interior del Espíritu Santo. Y ese mismo aposento alto fue donde, en un número aproximado de 120, oraron y oraron hasta que recibieron la llenura del Espíritu Santo. Fueron investidos de poder de lo alto para hacer la obra del Señor. Era un lugar físico, pero era un lugar espiritual, donde vivieron momentos sin los cuales no hubieran podido seguir adelante en la nueva vida espiritual y mucho menos servir al Señor. Por eso me atrevo a decir, todos necesitamos nuestro aposento alto. Todos, absolutamente todos, necesitamos nuestro aposento alto. Ese lugar o ese momento es donde nos encontramos con el Señor y donde ocurren cosas maravillosas que van a sostener y a edificar nuestra vida espiritual. No hay vida espiritual, no hay poder espiritual sin ese momento al que yo les quiero llamar aposento alto. Te quiero decir primero, tu aposento alto es el lugar de encuentro. Es tu lugar de encuentro. Tu aposento alto es tu lugar y momento de búsqueda del Señor. Ese es tu aposento alto. Cuando tú estás ahí buscando y buscando al Señor, porque sabes que te vas a encontrar con Él y vas a ser bendecido en la forma en que Él quiere. Le buscas porque en ello está la vida del Señor. Dijo el profeta Amós: porque así dice el Señor a su pueblo, buscadme
Buscadme. Y por cuanto tú sabes que ahí está tu vida, es porque le buscas. Le buscas en ese momento, un día y otro y otro. Ese es el momento de tu encuentro con el Señor. Él nos dijo que si llamamos se nos abriría. Pero lo maravilloso de tu aposento alto no es que si tú le llamas, Él te abre, que ciertamente se cumple, sino que realmente quien está llamando a la puerta es Él. Porque es Él quien desea mucho más que tú que nos encontremos con Él para estar en comunión íntima y compartir esos momentos. Así lo dice Apocalipsis 3:20. He aquí estoy a la puerta y llamo. Porque si me abres voy a entrar contigo, voy a cenar contigo. Te está diciendo Él, quien está más interesado que tú mismo en encontrarnos, soy yo. Y no paro de buscarte, no paro de llamar. Porque si me abres, vamos a compartir momentos íntimos, que es lo que representa una cena. Un matrimonio, cuando quiere celebrar algo íntimo, se citan para una cena. ¿Verdad? Y se engalanan. Y van al mejor lugar. Y hay regalos. Así que tu aposento alto es el lugar del encuentro con Él. No solo anhelado por ti, porque sabes que si buscas vas a vivir, si buscas le vas a encontrar, sino porque sabes que ese momento es anhelado por Él. Él anhela, desea encontrarse contigo. Amén. Necesitas tu aposento alto. Porque tu aposento alto es tu lugar de encuentro. Y es también un lugar no solo de búsqueda, de espera. Haces de esa búsqueda una búsqueda constante. Te dispones a perseverar en buscar al Señor. ¿Por qué? Porque has creído su palabra que dice: el que busca encuentra. Y por eso tú no te conformas en un aposento alto esporádico. Tú quieres un aposento alto de a diario. Porque sabes que si perseveras en esa búsqueda, temprano o tarde vas a encontrar. Y sabes que no te puedes rendir. Porque es la perseverancia la que va a recibir respuesta del Señor. Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8. Tenemos una exhortación de parte del Señor ahí en su palabra. Y dice: pide con fe, no dudes de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso, en tu búsqueda, en estar ahí en el aposento alto, tú sabes que no te puedes rendir y buscas un día y otro, porque sabes que si eres inconstante, no lo vas a encontrar. Si eres inconstante, no vas a recibir nada del Señor. Por eso en tu corazón, iglesia, te has propuesto buscarlo, porque sabes que ahí está tu vida. Te has propuesto buscarlo porque sabes que lo vas a encontrar. Y por eso, iglesia, te has propuesto no rendirte, porque en tu perseverancia vas a recibir del Señor. Necesitas tu aposento alto con urgencia. Ya. Tu aposento alto es tu lugar de tu encuentro con Él. Tu aposento alto es tu lugar de victoria. Vamos a ese primer momento donde van al aposento alto. Yo he querido leerlo en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, desde el versículo 12. Abran sus Biblias por ese lugar, en papel, en el móvil, en la tablet, en tu ordenador. Y vamos juntos al Evangelio de Marcos capítulo 14
Y vamos a leer desde el versículo 12, porque ese es el primer momento donde ellos llegan al aposento alto. Y ahí se nos enseña que el aposento, tu aposento alto, es tu lugar de victoria. Y ahora vamos a entender. Dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos dijeron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Ese fue el primer momento donde los discípulos se encuentran con Jesús en el aposento alto. En el aposento alto, Jesús celebró con sus discípulos la cena de la Pascua. Allí les enseñó que Dios establecía un nuevo pacto con las personas para perdonar sus pecados por medio de la entrega de su propio cuerpo hasta la muerte y del derramamiento de su propia sangre, como nos dice Mateo 26, 28. Allí, en el aposento alto, Jesús les enseñó que en Él se cumplían las escrituras del Cordero de Dios de Isaías, como nos habla Isaías 53. Y en Él se cumplían las palabras del nuevo pacto dichas por Jeremías, en Jeremías capítulo 31. En tu aposento alto es donde te encuentras con el Señor y Él te enseñará palabra de Dios. El Señor sembrará en ti palabra de Dios que a su debido tiempo tendrá cumplimiento. En tu aposento alto es donde Él te va a dar palabra que en su debido tiempo y a su debida forma tendrán cumplimiento. Allí, en tu aposento alto, no hay otro lugar donde se reciba palabra de Dios que tenga fiel cumplimiento, sino en el aposento alto. En tu aposento alto es donde te encuentras con el Señor y allí tu vida será edificada en la victoria de Cristo. Porque es en ese momento donde alcanzas tu victoria en el nombre de Jesucristo de Nazaret por su obra salvadora, por su muerte y resurrección. Es ahí en donde tú tomas conciencia, entendimiento y fe de que por su muerte y por su resurrección tú caminas en victoria. Eso ocurre en el aposento alto. Allí tú sabes que por su cuerpo y por su sangre tú vences. En su nombre somos más que vencedores. Y dice Apocalipsis que nosotros le hemos vencido por nuestro testimonio y por la sangre del Cordero. Pero ¿dónde tomo yo conciencia de esta victoria en medio de tanto sufrimiento? En el aposento alto. No tomo conciencia de victoria en la televisión, no tomo conciencia de victoria en el mundo, tomo conciencia de victoria en el aposento alto, en su presencia, donde Él me revela su victoria y su palabra. Allí, en el aposento alto, es donde tus pecados son perdonados y tu alma es sanada, liberada y restaurada, porque te estás encontrando con el cuerpo y la sangre de Jesucristo, como se encontraron aquel día aquellos discípulos. ¿Dónde encuentras el perdón para tus faltas? En el aposento alto. ¿Dónde encuentras sanidad para tu alma ensuciada o herida? En el aposento alto. ¿Dónde encuentras libertad para tu alma esclavizada por tanto sufrimiento, por tanta presión? En la victoria en Cristo, allí revelada en tu aposento alto. No hay otro lugar. Allí es donde Él abre tus ojos y te muestra que siempre habrá una puerta de salida preparada para tus valles de sombra y de muerte. Allí donde Él abre tus ojos y ves
que hay una salida, que hay esperanza. Tu aposento alto es tu lugar de victoria, iglesia. 1, tu aposento alto es tu lugar de encuentro. 2, tu aposento alto es tu lugar de victoria. 3, tu aposento alto es tu lugar de crecimiento. Y ahí nos vamos a ir al segundo momento que vivieron los discípulos en aquel aposento alto. Quiero que vengas y leas conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Evangelio de Juan, capítulo 20. Tu aposento alto es tu lugar de crecimiento. Y ahora vamos a entender. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19. Y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, el día que Jesús había resucitado, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús. Y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. En el aposento alto, Jesús, después de haber muerto y resucitado, puso al Espíritu Santo en el interior de los discípulos. Produjo en ellos la regeneración, el nuevo nacimiento. Les dio la nueva vida por medio de la fe que tenían en Él. Allí en aquel aposento alto, por primera vez, ellos experimentaron lo que tú y yo hemos experimentado, que al creer en Él nacemos de nuevo. Nos damos cuenta sin lugar a dudas que he sido cambiado, que ahora creo en Él, que creo que soy hijo de Dios, que creo que voy a estar en el cielo, que no tengo duda de que por mal que lo hice, mis pecados fueron perdonados. Se llama regeneración, nueva vida, cuando el Espíritu Santo viene a vivir en mi interior. Eso es lo que ocurrió en el aposento alto. ¿Y qué significa esto para nosotros hoy? Que en tu aposento alto es donde te encuentras con el Señor y por medio de la presencia de su Espíritu Santo en ti, te renuevas cada día. Y puedes edificar tu nueva vida conforme a su voluntad. No serán tus apetitos y deseos carnales. No será la obra del mundo y del diablo que presionarán sobre ti, porque ciertamente el mundo entero está bajo el maligno. Sino será allí, en el aposento alto, en la presencia del Señor, donde por el Espíritu Santo que vives en ti, tú te renuevas cada día para seguir viviendo la nueva vida que Él ganó para ti. Allí es donde está el renuevo. Allí, en el aposento alto. Por eso yo digo que tu aposento alto es tu lugar de crecimiento. Es ahí donde el Espíritu Santo te va a ayudar a vencer los deseos de tu carne, como dice Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. ¿Para qué? Para que vivas vestido del nuevo hombre, de la nueva mujer que eres, y puedas dar el fruto del Espíritu. Ahí es donde tú eres renovado y vives la nueva vida, andando en el Espíritu y dando el fruto del Espíritu. Tu aposento alto es la puerta a la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Como dice Mateo 5, que los de limpio corazón, ellos verán a Dios, y como dice Hebreos 12:14. Sin la santidad, nadie verá al Señor. ¿Y dónde alcanzo esa santidad? ¿Dónde hago morir mi vieja vida terrenal? Allí, en el aposento alto, en la presencia del Espíritu Santo que se empeña dentro de ti en luchar, como dice Gálatas 5, contra los deseos de tu carne. ¿Para qué? Para que andes en el Espíritu y no de las obras de la carne, lleves por fruto las obras del Espíritu. El aposento alto es el lugar de tu crecimiento. ¿Dónde vas a crecer? En tu aposento alto. ¿Dónde vas a vencer tu vieja naturaleza, tus impulsos? En el aposento alto.
Pero terminó diciéndoles algo que se encuentra en el versículo 23 que antes no leí. Y a quienes remitiereis los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Es ahí donde el Espíritu Santo, en el aposento alto, te mostrará el camino de las obras que el Señor ya tiene preparada para que tú las hagas. Es ahí, en tu búsqueda, en su presencia, donde el Señor te mostrará lo que Él tiene preparado para ti, para que tú le sirvas. En ningún momento entendieron esas palabras los apóstoles para creerse más que nadie. Ni entendieron esas palabras para creer que eran llamados a mandar. Entendieron que en la presencia del Espíritu Santo, en la búsqueda del Espíritu Santo, es donde se les revelaban las obras que ellos iban a hacer mientras caminaban andando en el Espíritu. Y el Señor quiso expresarla así. Y a quienes le perdonéis los pecados, les serán perdonados. ¿Cómo es eso, pastor? Y a quien tú le hables del Evangelio y ores con él, si él cree, sus pecados, habrás ganado a alguien para Cristo. Habrás arrebatado una vida de las garras del diablo y alguien más estará destinado a llegar al cielo. ¿Y dónde vas a saber cuáles son esos momentos? ¿Cuáles son esas obras? ¿Cuáles son esas citas divinas que Dios tiene preparado para ti? En la presencia del Espíritu Santo en el aposento alto. Y cuatro, el tercer lugar donde los discípulos se encontraban con el Señor en el aposento alto. Tu aposento alto es el lugar de tu encuentro, es el lugar de tu victoria, es el lugar de tu crecimiento y es el lugar de tu capacitación. Vengamos juntos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 8. Ahí van a estar los discípulos en el aposento alto, orando durante días, buscando al Señor, esperando no solo ese encuentro, esa nueva vida y esa victoria, sino ahora esperando lo que Jesús les había prometido. El poder de Dios para poder servirles. Dice Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Y estando allí, dice capítulo 2, que estando unánimes juntos, cuando llegó el día de Pentecostés, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. En el aposento alto. En el aposento alto fue la primera vez, que no sería la última, que los discípulos fueron investidos de poder de lo alto. Allí fueron llenos del Espíritu Santo y recibieron poder de Dios para ser testigos del Señor y para servirle de forma eficaz. En tu aposento alto es donde te encuentras con el Espíritu Santo que te llenará y te empoderará para que puedas dar testimonio de Él. ¿Dónde vas a encontrar esa capacidad para hablarle a tu ser querido de Jesús? En el aposento alto. No hay otro lugar. Podremos nutrirnos de un buen sermón, podremos leer un buen libro sobre evangelización, pero el recurso de Dios para predicar el Evangelio de tal manera que crean y se salven es la llenura del Espíritu Santo de Dios. Allí fueron llenos del Espíritu Santo, allí recibieron poder, y en tu aposento alto es que el Espíritu a ti también te empoderará. Allí es donde serás lleno de palabra vida para que los que te rodean reciban vida.
Allí es donde serás lleno de denuedo para que lo que compartas, lo compartas con poder. Amén. Directo a la necesidad, que quizás tú no conozcas, pero el Espíritu Santo sí. Amén. Los apóstoles hablaban con denuedo, al punto de que la gente bien formada en la palabra de Dios decían, ¿y de dónde? ¿Y de dónde? ¿Y de dónde aprendieron estos? Si son pescadores. ¿Que dónde aprendieron? Ante la presencia del mejor de los maestros, en el aposento alto, enseñados por el Espíritu Santo. Sí, mi hermano, escucha un buen sermón. Sí, mi hermano, lee un buen libro. Pero sí, mi hermano, ve a tu aposento alto y dile al Espíritu Santo que te llene y te capacite para hacer la tarea de serle testigo y que muchos alcancen salvación. Amén. Sí. Y allí, en tu aposento alto, será donde el Espíritu Santo te capacite para que le puedas servir de forma eficaz. Sí, el albañil necesita su palaustre. El mecánico necesitará sus llaves. Y tú, hijo de Dios, en tu aposento alto, en la presencia del Espíritu Santo, serás capacitado con palabra de sabiduría, con el don de fe, con el don de milagros, con el don de sanidades, con palabra de ciencia. Allí serás capacitado con el don de hospitalidad, con el don de administración, con el don de la misericordia. Ahí, en tu aposento alto, es donde el Espíritu Santo te abrirá las puertas a los regalos de Dios, a los carismas de Dios, a los dones de Dios, para que tú puedas servirle con poder y con eficacia y vuelvas siendo un creyente fructífero. Tu aposento alto es la puerta al poder de Dios y a los dones de Dios. Por eso me atreví con el título de esta predicación a decirte: necesitas tu aposento alto, iglesia. Amén. Necesitas tu aposento alto. Me gustaría terminar orando.